un orgullo el volver también a esta otra casa, aunque sea de modo digital. Claro que yo era, ¿verdad?, en la época en que Lindo Soc era joven, y no sé, y me atrevo a decir, y yo también, pero es parte pues de esta historia de caminar juntos con la certeza de que hay un importante mensaje social en el Evangelio y que de repente lo hemos dejado olvidado también como parte de esta historia de nuestro país o de la iglesia en nuestro país. Quisiera, ¿verdad?, decirles a todos que cuando me recibí la invitación pensé que era una broma. Y la broma viene por el título, ¿verdad? No sé si todos los que me están escuchando captan lo complejo que es suponer juntar en la mente de alguien que se formó en otras épocas, ¿sí? Juntar en la misma oración la idea de peregrinar y de construir al mismo tiempo. Entonces, si por un lado la idea de construir nos remite pues a esta idea de poner cimiento, fundamento, edificar, institucionalizar, etcétera. Por otra parte, ¿verdad?, como que la idea de una iglesia peregrina, muy de acuerdo al magisterio de la iglesia actual y de todas estas iniciativas de salir, ¿verdad?, de primerear allá afuera en la realidad con la presencia fecunda de lo que tenemos en mano, que es el Evangelio, la buena noticia de Cristo. Yo dije, se me hace que me están poniendo, ¿verdad?, así un 4, me están tratando de romper la mente. Y si ustedes se sienten igual, quiere decir que fueron formados, espero que no, porque pura gente joven, pero si fueron, es porque fueron formados muy probablemente en un modelo mental como el mío. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de entrar a desmenuzar a la peregrinación, la construcción y qué parte hoy veo yo que se vuelve urgente, ¿verdad?, poner esfuerzos en esta idea de construir. Antes de ello, me atrevo a decir que veníamos con un paradigma mental en donde lo que estaba yo diciendo nos parecía lo lógico. Veníamos heredados de una iglesia que se había vuelto muy estática. No en todos sus miembros, me queda claro que siempre ha habido creatividad, que siempre ha habido innovación, pero en la mayoría de los bautizados, laicos, como en mi caso, nos sentíamos parte, ¿verdad? Nos sentíamos como uno más, vamos a decirlo así, de los que íbamos a una misa a escuchar ¿verdad?, en definitivo, en artículo de femenino singular, la palabra. Entonces, las estructuras mentales que rodeaban a la palabra iglesia eran los de una realidad acabada, ¿sí? Estábamos frente a una realidad acabada. Y al hablar de una realidad acabada, no dábamos cuenta de qué punto era el punto medular, central, el que a la larga, ahorita lo voy a conectar en unos minutos, a la idea de el punto de llegada de nuestra peregrinación y qué otros elementos, ¿verdad?, que a lo mejor eran mucho más relativos, los habíamos absolutizado. Cuando nace la doctrina social de la Iglesia, usando la palabra doctrina social, no pensamiento social, la doctrina social de la Iglesia con León XIII se concebía en la mente emplear la filosofía, el neotomismo, la filosofía, otra vez, artículo definitivo, como si fuera la única, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, veníamos de una herencia en donde el concepto de iglesia, en el concepto de filosofía, donde categorías metafísicas, donde categorías políticas se habían absolutizado. Y si uno piensa en esos términos, pensar en construir algo que fluye, algo que peregrine, pues le rompe a uno los esquemas. Es todo un reto, sí, es todo un reto como, a ver, tratar de hacer una construcción en un terreno delicado, ¿verdad? Eso le tocará a los ingenieros y a los arquitectos explicarlo mejor que yo. Entonces, frente a este reto, de ver a una iglesia en proceso, en camino, en la que estamos todos inmersos, pues hay un reto difícil que es despojarnos de muchas cosas. Y este despojo, quitarnos muchas cosas,
ha sido parte del crecimiento del pensamiento social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, no solo en estos 40 años, sino, ¿verdad?, en el más de siglo que tenemos como tradición de doctrina, ¿verdad? Después vamos a hacerlo como un poco de resumen. Cuando viajamos de doctrina social de la Iglesia, una enseñanza que te cae, que se te impone, a una ética social que supone reflexión conjunta en que me involucras, en que participamos juntos. Sí, esta idea de transformar la Iglesia, que ha sido un fenómeno del siglo XX y XXI, en un pueblo, y no nada más la institución, sino un pueblo, ¿verdad? Es parte, o ha sido parte para mí, de uno de los grandes retos para repensar el pensamiento social cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes me dicen que la iglesia pues no es nada más el edificio del templo o una serie de decisiones jerárquicas o un derecho canónico o una serie de dogmas, sino un proceso vivo, un proceso de un pueblo que además peregrina, pues obviamente, si yo me quiero sentir iglesia, tengo que ser activo, ser mucho más agente en la construcción. Agente. No nada más es como llegué yo a un hostal en medio de mi peregrinación que se llama el templo al que yo asista o al que ustedes asistan, ¿sí? O esta idea del Papa fulano, ¿verdad? O mengano o perengano, es ahora el custodio de este santuario temporal o de este templo temporal dentro del camino o del viaje. Entonces, regresamos. Hablar en este tema de una iglesia como, ¿verdad? Un pueblo peregrino es un reto para todos los que me escuchan y para mí mismo, ¿sí? Es un reto de recuperar la dimensión de agentes, de no ir a una iglesia, sino ser una iglesia, y ser una iglesia que se sabe en construcción, o a lo mejor en deconstrucción, para ser muy posmoderno ahora, ¿verdad? En deconstrucción de muchas categorías, ¿verdad? Que un peregrino sabe que no se requieren, que no se necesitan. Quisiera nada más hacer ¿verdad? Esto. Entonces, vemos el reto de construir mientras peregrinamos. Primero, ¿qué es importante para mi gusto, verdad? Que nos quede claro a todos los que estamos aquí. Lo he hablado, tengo un hermano misionero de Guadalupe que vive aquí conmigo, como dice Luis Gustavo, maltrato lasallistas, seminaristas de la Arquidiócesis de Monterrey en cursos, y uno de los grandes problemas es nuestras definiciones. Un pueblo es peregrino, pero en el mundo en el que estamos vemos mucho movimiento. Y a lo mejor cuando yo les digo que necesitamos una iglesia que se mueva, podemos caer en confusión. ¿Por qué en confusión? Por eso me atrevo yo a decir que es importante que seamos una iglesia peregrina, no una iglesia nómada, no una iglesia viajera, no una iglesia turista, ¿verdad? ¿Cuáles serían para mí como las pequeñas diferencias? Hace unos años, si ustedes leían o si están atentos a publicaciones como lo que fue el bestseller de Yuval Noah Harari y de varios autores internacionales, es esta idea de que el mundo debería volver otra vez a sus etapas nómadas. Nómadas, ¿por qué? Porque desde el pensamiento débil, desde el pensamiento posmoderno, desde muchas de estas categorías se critican en las instituciones, estas estructuras inflexibles que están agotando la creatividad de los individuos o de las personas, y hay como una ensoñación, ¿verdad? Casi a que ojalá estuviéramos otra vez en el neolítico. Entonces hay un cariño por lo nómada. ¿Cuál es la diferencia, verdad? El nómada no siempre sabe a dónde va. ¿Sí? El nómada puede ser alguien que está buscando, estoy pensando en nómadas forzosos, como el caso de nuestros migrantes, busco algo mejor, pero no me queda claro dónde, no me queda claro qué es ni siquiera mejor, no, me siento expulsado por la realidad, me siento expulsado por el mundo. Entonces, no estoy peregrinando porque no me queda claro a dónde voy, soy nómada. Hace un par de días
¿verdad? Hace un par de días, así casi como coincidencia, leía el artículo de que México, Ciudad de México, para todos ustedes, Ciudad de México, se ha vuelto una de las más atractivas para los nómadas digitales. ¿Sí? Y estos nómadas digitales son gente que tiene no la necesidad, sino la posibilidad de encontrar lugares cómodos, convenientes, en donde pueden seguir conectados, trabajando, haciendo una vida a lo mejor un poco menos estresante que donde estaban. Entonces, el nomadismo digital no es movido por, como en el caso de nuestros migrantes, por la fuerza, es un nómada un poco de conveniencia. ¿Sí? Yo me muevo a un lugar más conveniente. Nosotros como iglesia peregrina tenemos que, uno, ¿verdad?, recuperar el destino, primero, para no sentirnos arrojados al mundo, ¿sí? Tristes, deprimidos, desilusionados por lo que está ocurriendo, temerosos por cada cambio de sexenio en este país. O sea, el peregrino tiene muy claro dónde quiere llegar. Entonces, la sensación de estar abandonado, ¿verdad?, tendría que dejarse de lado. Tendríamos que ser una iglesia mucho más abierta, dice el Papa Francisco, a la alegría, a la esperanza, porque sabemos a dónde queremos llegar y no es como si la realidad nos estuviera expulsando. Entonces, peregrinos sí, nómadas forzosos no. Peregrinos sí, nómadas digitales no. No se trata de una iglesia que debe de buscar dónde es cómoda. ¿Cuál es el tema cómodo? No, pues es que ahora la iglesia debe de apoyar equidad. No, es que ahora la iglesia debe de sacar banderitas y cursos de apoyo a migrantes. No, 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 no. O sea, nuestro caminar en la iglesia, nuestro peregrinaje en la iglesia, no es encontrar lugares cómodos o confortables o de moda o convenientes para mí. Entonces, en ese sentido, la peregrinación me va a dar lecciones que el nomadismo no me puede dar. Explico. Cuando yo voy de turista a un lado, la realidad está en segundo lugar. ¿Por qué? Porque mis expectativas van en primer lugar. Si yo voy de turista a Qatar, yo espero que me permitan echar relajo y gritar porque soy mexicano y soy muy festivo. La realidad me incomoda, violento la realidad porque mis expectativas van en número uno. El peregrino tiene que ir dando pasos, abrazando las realidades. Sí, abrazando las realidades. ¿Cuál es el gran reto que hemos tenido como iglesia, todos los miembros de la iglesia? Que de repente uno se abraza a ciertas realidades y no las queremos soltar. Les decía, todavía tenemos muchos católicos, muchos cristianos que están casados con un tipo de filosofía, con un tipo de modelo económico. Sí, estuvo bien, nos abrazamos, era parte de una realidad. Teníamos que crecer abrazados de esta realidad, pero si soy un peregrino, esta filosofía, este sistema económico, este sistema sociopolítico son relativos. No deberíamos absolutizar, no deberíamos transformar en algo inamovible lo que es temporal por definición. ¿Por qué? Porque yo como iglesia tengo que seguir caminando hacia un reino. ¿Sí? Tengo que seguir peregrinando hacia, yo me atrevo a poner la peregrinación más en un tono más humano, hasta un santuario, un lugar donde voy a ser abrazado, recibido por un santuario. Para nosotros, por el santo, ¿verdad? El santo Dios, el santo de Dios. Entonces, regresamos. Cuando hablamos de que el día de hoy se requiere una iglesia peregrina, check, sí, salir, pero con una iglesia que tiene clara en su mente, todos sus miembros, ¿verdad?, que nuestro destino es este Dios, este santo, este santuario, este banquete, esta alegría, esta plenitud que encontraremos en Dios. Y que las
construcciones que hacemos como templo, como administración, como laicos en cuestiones sociopolíticas, culturales, educativas, son medios en mi camino a ser abrazados en Jesús para ser, ¿verdad?, llevados al Padre. Este camino, este peregrinaje, ¿sí?, nos debe ser más inquietos, pero no más desesperados. El peregrino tiene que ir aprendiendo, ¿sí?, paso a paso. Pongo una broma medio cruel, espero que ninguno de los que me estén oyendo lo haya hecho porque van a pensar que es crítica directa, pero me toca por el mundo en el que convivo aquí en Monterrey, ¿verdad?, que hay gente que está muy entusiasmada por peregrinar a Santiago de Compostela, ¿no? Se volvió de repente así como medio moda, ¿verdad? No, hay que probarme a mí mismo que sí puedo, ¿verdad? A mí misma que sí puedo ir a esta peregrinación. Tienen una ruta definida, saben dónde se van a quedar, algunos y algunas cómodamente cada vez que llegan al hotel, ahí los está esperando su equipaje, ya que van a seguir caminando los kilómetros que les corresponde, alguien recoge su equipaje, su carga, y va y se los pone, ¿verdad?, en el siguiente punto. Y le digo, chamas, Santa María del Camino, ¿verdad? La mitad del aprendizaje de la peregrinación se pierde, porque estoy siguiendo una ruta que le llamo peregrinación como turista, buscando lo conveniente, forzando a la realidad a que se acomode a mis expectativas y no al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Un peregrino sabe que cada vez que yo cargo algo, pesa. Y como iglesia tenemos que ir dando pasos hacia adelante y sentir el peso de nuestra historia, de nuestras decisiones, de nuestras metidas de pata. Si no abrazamos estas decisiones, me voy a poner bien interreligioso. El Buda hubiera dicho, ¿verdad?, Gautama hubiera dicho, si no abrazo el sufrimiento, ¿cómo lo trasciendo? Si tratamos de ocultar las partes que no nos gustan de nuestro ser, iglesia, no los puedo abrazar y en el camino, ¿verdad?, ir encontrando forma de santificar, de volver salvífico aquello que a lo mejor en otro momento fue una herida, fue una caída. O sea, ¿cómo hago el aprendizaje? ¿Cómo hago luz lo que en su momento fue doloroso, retador? Entonces, no turistas, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir cargando, tenemos que ir aligerando, ¿verdad? A mí me duele mucho, yo creo que cualquiera de los que están aquí que han estado tomando cursos de ética social cristiana y se acercan al magisterio, me duele mucho ver en ocasiones las ilusiones con las que llegan, ¿verdad? Muchos de los obispos de Roma, a mí ya me han tocado varios, de los obispos de Roma, y el peso, ¿verdad?, que cargan frente a la realidad. El peso de cargar esta experiencia eclesial que de alguna manera, ¿verdad?, dobla a muchos. Nos dijeron, ¿verdad?, hay que primerear, ser arrojados y demás. Y luego ya sentimos otra vez temor y sentimos una iglesia golpeada, dividida, crítica por primera vez hasta el Santo Padre. Bueno, una iglesia dolorosa que en lugar de acoger el aire de la renovación, lo sentimos como amenazante. ¿Sí? El peregrino tiene que aprender a que muchas cosas que ayer parecían divinas en este paraje, en este hostal, en el camino, también se van a quedar atrás. Tenemos que viajar mucho más ligeros, mucho más ligeros. Y si somos buenos peregrinos, cualquiera de ustedes que haya hecho cualquier caminata, aunque sea al cerro Chihuahua, captan que un peregrino, uno, tiene que aprender a confiar en un mundo que nos está diciendo todos los días, no confíes en nadie. El peregrino tiene que volver a confiar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque voy a llegar a lugares que no conozco, con gente que no conozco, que puede haber riesgos. Pues eso me va a obligar a ser mucho más humilde, a leer a las personas de una manera distinta que no son la ropa, la cartera, el auto.
¿sí? Me tiene que volver mucho más humano, mucho más sensible y también mucho más, ¿verdad? Tendría yo que decir que una iglesia peregrina tiene que creer fuertemente, ¿verdad? Que esto es posible si los lazos de fraternidad y de sororidad aumentan. No podemos cansar a alguien, ¿verdad? Yo aquí tengo personitas enfrente de mí, veo a Valente y a Jonathan, a Daisy, a Pilar, y yo digo, híjole, hermano, si me toca peregrinar con uno de ellos o de una de ellas a cuestas, qué duro, ¿verdad? Qué duro para aquellos miembros de la iglesia que sentimos de repente que amo a mi iglesia, pero estoy cargando decisiones con las que a lo mejor no estoy ya de acuerdo. Pero no me atrevo a cuestionar porque vengo de un mundo en donde ser católico era ser obediente, no ser prudente, inteligente, no se afirmaba el discernimiento, se reforzaba la obediencia. Hay que ser obedientes, pero con inteligencia, ¿verdad? Hay que aprender a cargar como fraternidad y sororidad hasta el momento en que la otra persona no tome ventaja de mí. Yo les digo que Cristo pasó, tocó y le dijo a la persona, levántate o estás curado y haz tu vida, ¿verdad? Perdón porque iba a ser un anglicismo, pero es que los regiomontanos así hablamos, ya te iba a decir, get a life, o sea, consígate una vida, compadre, ¿verdad? Una iglesia que tiene que aprender a caminar va a tener que aprender que hombres y mujeres en el camino tienen que ser más adultos en una sociedad que infantiliza, una sociedad de consumo que infantiliza, que nos obliga a movernos por emociones, pasiones, porque eso motiva mucho más rápido la compra que un discernimiento inteligente. Entonces, tenemos que crecer en confianza, en fraternidad y sororidad, tenemos que ser, ¿verdad?, personas mucho más adultas desde jóvenes. Tengo que empujar a una generación joven a tomar pensamientos, actitudes mucho más maduras, mucho más adultas, en un mundo en que nadie quiere ser adulto, ¿verdad? Tengo conocidos que, señora, no me diga señora porque me oigo vieja, ¿verdad? O sea, frente a este mundo que pareciera en que los términos que suponen edad, ¿sí? Suponen edades, son en detrimento de alguien, recordar que la peregrinación nos guía, la sabiduría aprendida en el camino, en el camino. Sabemos que queremos llegar a algún lado. ¿En quién confiamos? En los que llevan tiempo en el camino, en los que han vivido estas vidas excepcionales. ¿Qué aprendí de la construcción desde que estuve, si me permiten, desde que estuve en el Indosoc como alumno y después como profe, déjenme, me voy para acá, del programa constructivo? Entonces, peregrinos, eso ya supone tantas cosas, espero que puedan ver con claridad la presentación, son nada más un segunditito. Les digo, el programa constructivo cuando yo era alumno era todavía muy doctrina, ¿sí? O sea, había una serie de contenidos como muy fijos, muy estáticos. Y sin embargo, como maestro de contextos culturales contemporáneos y demás, pues aprendes que los signos de los tiempos te están diciendo con qué construyo y sobre qué construyo. En un mundo en que explotaron muchas de las instituciones, tengo que pensar sobre qué voy a construir. Un peregrino no va a andar, ¿verdad?, formando iglúes al llegar a Qatar. Por amor de Dios, hay que ver el contexto. ¿Y qué notamos? Que en una parte de nuestra iglesia hay esos llantos por las cebollas de Egipto. Ay, es que antes, ay, es que... Cuidado, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes esto mientras les digo, cuidado. Hay pasados que no eran más lindos, pero cuando vemos el presente, se mitifican, se transforman en un pasado lindísimo. En la parte de la iglesia le llamábamos cristiandad, un periodo histórico de cristiandad que no era cristiana, era cristiandad, exterior, ritualidad, poco de educación, poco compromiso, pero eso sí, les decía que cuando yo estudié,
este barquito de principios y actitudes y demás era como la ley, ¿verdad? ¿A dónde le estoy apuntando? Al bien común, a la justicia social, ¿verdad? ¿Qué tengo que tratar de lograr yo, Luis Eugenio? Pues, ¿verdad? Yo lo que tengo que preocuparme es que haya una economía que promueva creatividad, libertad, pero que al mismo tiempo sea solidaria y que me preocupe de los otros grupos. O sea, se trataba de encontrar dentro de mis cursos estas alternativas que como iglesia pudiéramos aportar a la sociedad, de tratar de evitar la radicalización entre los sistemas de derecha y los sistemas de izquierda, tanto en política como en economía. Entonces, permítanme un segundo. Entonces, déjenme, voy yo para acá. Entonces, en un momento determinado me enseñaban principios y me enseñaban a que teníamos que buscar evitar las radicalizaciones. Eso es parte por la doctrina social de la Iglesia, de cómo nacimos en un mundo polar de dos polos y radicales. Entonces, lo que construíamos era, sí, mucho hacia afuera. ¿Cuál era el gran supuesto? Ojo, todos los que estemos aquí cristianos tenemos que decir que uno de los grandes privilegios de nuestra tradición judeocristiana, ¿verdad?, es haber defendido a capa y espada la dignidad de todo ser humano. La dignidad de todo ser humano. Entonces, yo estaba tratando de construir todo aquello, pero yo, Luis Eugenio, yo, católico, ¿verdad?, daba por hecho que, bueno, lo importante era el respeto a la dignidad humana. ¿Sí? Vamos bien. O sea, por años nuestro gran énfasis tenía que ver con cuestiones económicas, con cuestionamientos políticos. Muy bien, y yo creo que eso tiene que seguir existiendo. Sin embargo, el contexto al menos social y educativo, que es el que me toca a mí, cambió. El contexto educativo cambió. Las universidades ya gracias a Dios me jubilé, las universidades andaban arrastrando porque pues uno está tratando de ir creando programas todavía muy duros, muy estables, profesionistas de tradición y de cepa, en un mundo que les dice que hay que ser mucho más líquidos, más fluidos, gente con multi-skills, muchos talentos, capacidad de aprendizaje de por vida, porque pues el que hoy trabajó en esto, pasado mañana va a cambiar de trabajo 4 o 5 veces. Entonces, frente a estos cambios, las mismas universidades, y espero que la Iglesia no caímos siempre en cuenta, creo yo, a lo mejor ustedes se dieron cuenta y yo no, y les estoy echando la culpa a ustedes, ¿sí? No caímos en cuenta que de repente el mundo empezó a tener más bien preguntas, broncas, cuestionamientos en cómo entendemos esa dignidad humana. Somos pioneros en aceptar que todo ser humano, no aquellos que trabajan, no aquellos que tienen cierto apellido, tienen dignidad. O sea, que la dignidad no se consigue con apellidos o con cierto trabajo, sino inherente, una dignidad humana inherente. Pero socialmente nos empezaron a hacer cuestionamientos. Socialmente nos empezaron a decir que había grupos humanos que no eran reconocidos como humanos, sino como subhumanos. Nos empezaron a mostrar desde finales del siglo XX y ahora con mucho más agresividad, nos empezaron a decir que querían ser reconocidos como humanos. O sea, no hables por mí, yo quiero tener voz, ser reconocido. Y de esa búsqueda de reconocimiento, de repente algunos de estos grupos empezaron a exigir, ¿verdad?, identidad. Tú dices que todos somos seres humanos, pero yo no me siento tratado como ser humano, porque no me conoces, no me respetas mi identidad. Y al principio aquello eran grupos. Y a ustedes y a mí nos está tocando vivir una transformación del siglo XXI en cuando le dicen a uno, no, ya no me preocupa la identidad, sino las identidades. ¡Sas! ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no me preocupa la identidad, sino las identidades. ¿Qué quiero decir esto? El pensamiento social de la Iglesia, yo, no sé ustedes, yo cuando estudié pensamiento social de la Iglesia o ética social o doctrina social,
visualizaba que todo era, ¿verdad? En un momento se iba a cargar hacia la derecha, hacia la izquierda, en algún momento, bla, bla, bla. Lo que yo daba por hecho de base es el respeto a toda la dignidad humana. Hasta que un grupo que me pide reconocimiento me empieza a cuestionar la forma en que mi mirada, mi modelo cultural, construyó una forma de entender la dignidad que excluía, que dejaba en segundo plano al que es indígena, al que no tiene tu misma educación, no se diga las mujeres, etcétera, 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 etcétera. Y estos grupos me empezaron a cuestionar, y a mí y a todos, nos empezaron a cuestionar que querían su identidad. Sí que padre que todos seamos humanos, pero también te queda claro que yo soy un humano que culturalmente he sido tratado distinto y no me tratas como una identidad, no me das esta identidad. Ok, hay que darle, ¿verdad? ¿Cuál fue nuestra respuesta? Otra vez subir acá, ¿verdad? Hay que modificar el sistema político para que sea más incluyente, bla, bla, bla. Cuestiones de cambios allá arriba. Y de repente llega el siglo XXI y sus estudiantes y los míos, que nos dicen, es que me importa un pepino que me des derechos allá grandotes. Si no me das un trato a esta identidad concreta, a esta identidad concreta mía de persona, que además soy una persona en construcción. Y tú, ¿what? ¿What? Uno pensaba, pues eres o no eres, ¿verdad? O eres o te haces, como decían antes. Pues, ¿qué ocurre? Este brincar de identidad a identidades nos permite ver que además ya aquella idea de una fraternidad, vamos, si algún día se chutan rerum novarum, uno se da cuenta, y ya con esto voy cerrando, uno se da cuenta que cuando escribía rerum novarum, ¿verdad? Una de las grandes aportaciones de León III era que entre patrones y operarios existiera una fraternidad. Pero cuando oyes, ¿verdad? La forma es, yo, hombre blanco, pienso que el trabajo de la mujer tiene que estar limitado porque tiene que estar en su casa cuidando a la familia. Lo curioso es que yo creo que a León XIII ni a muchos de nosotros se nos hubiera ocurrido decir, déjame le pregunto a las mujeres si quieren estar en la casa cuidando al chamaco. Y no lo hacíamos. ¿Captan? Sí, pensamos en que tienen la misma dignidad que nosotros, pero hablo por ellas, no las reconozco. Me dicen que al hablar por ellas no respeto una identidad de sus valores. A la hora que quiero decir, bueno, es que ahora una mujer debe de tener el mismo salario con las mismas competencias, bla, 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 ¿verdad? En el colectivo de mujeres va a haber algunas que me dicen, no me estás viendo a mí, a esta mujer con esta situación, de la identidad a las identidades. ¿Qué ocurre? Obviamente agravado por las relaciones mediáticas, por la interconexión mediática. ¿Qué ocurre? Que en vez de tener políticas de reconocimiento, ahora nos estamos sintiendo cada día más en nuestro país y en el país del norte y en muchos otros, lo que estamos viviendo en redes, en medios y demás, son resentimiento. O sea, pasamos del reconocimiento al resentimiento. Entonces, yo como cristiano, no nada más tengo que entender que tengo que ir caminando como peregrino a un lugar que me queda muy claro, que me voy a encontrar a muchas personas que no quieren caminar, no quieren moverse, que se sienten frustrados. Entonces, mi énfasis en la actuación solidaria, mi énfasis en la actuación de contacto humano me lleva, ya para felicidad de usted, bueno, no es cierto, eso se los tenía que decir siempre a mis alumnos en la UDEM, les digo, para felicidad de ustedes, ¿verdad? Ya en la penúltima diapositiva, me atrevo a decirles, ¿verdad? ¿Cómo construir al peregrinar? Es la misma pregunta del inicio. A lo mejor tengo que construir relaciones humanas. A lo mejor yo, como cristiano, hoy tengo que pensar menos en qué herencia les voy a dar, qué patrimonio le voy a dar a mi familia y cómo construyo mi ser familia, cómo construyo mi ser parte de un sistema educativo, de un sistema político, cómo construyo la relación humana.
¿verdad? Y una de las cosas que más me emociona de haber peregrinado en un par de ocasiones en mi vida es que el gran aprendizaje son los lugares pequeños. Bueno, si quieren ponerse poéticos, ¿verdad? El sentarnos junto a las hogueras, escuchar historias, observar al ser humano con sus experiencias distintas, compartir temores. Y si no encontramos estos pequeños espacios compartidos de humanidad, de experiencia, ¿verdad? Si seguimos tratando como cristianos de dar teorías y no experiencias, mucha gente joven no va a sumarse a esta peregrinación. ¿Por qué? Primero porque les vendimos un reino aburridísimo, un reino que no era personal. Tenemos que recuperar a un Dios de vida, un Dios de vida. Él es reino. ¿Sí? Este Dios de vida, ¿verdad?, nos obligue a renovar esperanza y a fortalecer el ágape, este amor. No uso la palabra caridad, que sería latín, porque me da temor. En español caridad suena limosna y siempre me pongo un poco nervio. Gracias por seguirme hasta este momento, gracias por tenerme paciencia en estas locuras y simplemente decirles que como iglesia peregrina que nos están pidiendo construir el reino, si en otro momento el contexto nos hubiera demandado, y lo sigue haciendo, intervenir en cuestiones de política, de economía, de orientación en términos educativos, normativas legales, sí, tenemos ese compromiso, ¿verdad? Pero tenemos compromisos de ser hombro para el que llora, de ser cuestionamiento para el que lucha, de ser el que reconstruye o recompone el mundo en el que todos estamos peregrinando. Entonces, les puse a propósito imágenes de un, ¿verdad?, fotógrafo de moda, Michael Bell, que es un fotógrafo de modas, que se obsesionó en un momento determinado con la historia de Jesucristo y empezó a reinterpretar qué sería viajar con Cristo, ¿verdad? Viajar con el Mesías. Y tiene pues imágenes lindísimas e imágenes increíblemente provocadoras, porque nos dice, ¿verdad?, ya basta de esperar a que vengan, hay que salir a invitar, hay que salir a cuestionar, un espíritu de profecía, pero del que cuestiona mientras camina. ¿Sí? Mientras camino contigo, soy capaz de hacerte un pequeño reto, de meter una pequeña duda. Si este tipo de polarizaciones, este tipo de radicalizaciones, este tipo de actitudes poco humanas, no de englobarnos o encerrarnos, porque ya tenemos la respuesta. ¿Sí? La respuesta. Ser iglesia peregrina, nos dice Karen, es tener la confianza en el destino al que estamos llamados, pero también a relativizar muchas de falsas certezas con las que hemos crecido para descubrir al Jesús que camina y que nos invita a caminar. Retadoramente, ¿sí? Retadoramente. Nos abraza y nos dice, ponte de pie. Nos abraza y nos dice, órale, ¿verdad? Hay que. Entonces, sí necesitamos una iglesia que vaya, ore, rece conjuntamente en templos, en estructura, que abrace a esta estructura y que le diga a esa estructura, no eres un edificio construido para durar por los siglos de los siglos, amén, sino la tienda de campaña en este desierto, ¿verdad?, en donde guardamos estas reliquias, en que guardamos estas memorias compartidas, estos tesoros dados por Dios, bajo esta nube, ¿verdad?, que es Dios mismo caminando con nosotros. Es volver a la realidad, en términos bíblicos, volver a la realidad de un mundo de desierto difícil, complejo, pero aleccionador y bello, si creamos fraternidad, si creamos reglas de juego, si aprendemos a respetar
el oasis porque otros los necesitan. Sí, entonces, un cristianismo, una iglesia que no empiece con un código moral, ¿qué debes de hacer socialmente? ¿Qué debes de hacer políticamente? Sino que empiece con un encuentro humano, una experiencia de Dios, una experiencia de fraternidad y sororidad que descubre cuáles son los compromisos éticos, sociales que tenemos que ir adoptando en este momento concreto, en este, ¿verdad?, momento concreto. ¿Podemos usar todo el bagaje del pasado? Sí. Nada más no endiosen ese bagaje, ¿sí? No endiosen ese bagaje. Yo, como les digo, ¿verdad?, cuando nació el neotomismo, me callo, cuando nació el neotomismo a finales del siglo XIX, vendían a Santo Tomás de Aquino como la panacea y la respuesta para muchas críticas que estaban pasando en el mundo. Digo yo, si supieran lo que batalló Santo Tomás de Aquino en su época para que alguien lo escuchara, ¿sí? Tomás fue irredento, rompió esquemas, propuso una síntesis que otros le tenían miedo. Necesitamos a lo mejor leer a Tomás, entender a Tomás en su contexto, porque necesitamos no al que se sepa la suma teológica, sino al que aprenda de Tomás la habilidad para entender cómo la meta que seguimos, ¿verdad?, ilumina mucho de nuestra suma de teología, de nuestros conocimientos teológicos, de nuestras actitudes éticas, pero necesitamos la realidad, ¿sí?, y el silencio orante de quien sabe que va a un destino sagrado que nos aguarda, que nos anima, que nos aliente en los momentos de más desesperanza. Me callo, ya me sentí yo medio preacher y no era la intención. Les agradezco de nuevo la invitación, felices primeros 40 años y esperemos vengan muchos más, ¿verdad?, para el nuestro IMDOSOC.